Afirman los hermanos separados: la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral cristiana. Lo que no está en la Biblia no hay que creerlo. Entonces les pregunta uno: hermano, la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad, ¿eso es una doctrina? Sí, es una doctrina. Y ustedes dicen que lo que no está en la Biblia, entonces no se debe creer. Muy bien. Entonces, ¿cómo usted me explica la doctrina de la Trinidad? ¿Está en la Biblia? En la Biblia puede estar algunos pasajes, pero no está. No. ¿Cómo se definió esa doctrina? En principio, porque ni siquiera la palabra Trinidad aparece en la Biblia. Y si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces quiere decir que la Trinidad no puede existir o no se debe creer. ¿Por qué? Porque los hermanos separados dicen que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral, y que lo que no aparece en la Biblia no se debe creer, y la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces no se debe creer. Igualmente, como la palabra purgatorio no está en la Biblia, entonces tampoco se debe creer. ¿Ya ve? Ya empezaron a cojear, porque la gran mayoría de los protestantes sí creen en la Trinidad. Entonces, usted, querido amigo católico, ve cómo utilizando la cabecita usted puede desmontar ese falso principio. Muy bien, ahora, supongamos que la Biblia trajera la palabra Trinidad. Vamos a preguntarle al hermano separado si en la Biblia está la enseñanza de la Trinidad, que hay que creer en la Trinidad, porque de acuerdo a esto, no está. Hay textos que nos refieren a un Dios trino. Pero usted bien sabe, querido hermano separado, que hay iglesias y grupos protestantes, grupos no católicos, grupos cristianos no católicos, que no creen en la Trinidad. Entonces usted tiene que dialogar con ellos para ver en qué se están fundamentando para no creer en la Trinidad. Porque usted no tiene otra manera de decir yo tengo la razón. ¿Y usted por qué tiene la razón? Dígame, a ver, ¿por qué tiene la razón? ¿Y por qué el que no cree en la Trinidad no la tiene? Hágame el favor y me dice, ¿en qué se basa? La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. Concretamente, cuando un señor llamado Arrio le dio por dudar acerca de esto. Entonces fue un trabajo teológico bastante complicado, un trabajo bíblico, escriturístico bastante complicado, filológico bastante complicado, de mucho tiempo hasta que se pudo definir la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, porque ni siquiera la palabra aparece en la Biblia. Todo ese trabajo teológico para definir esta doctrina es extra bíblico, y está en la historia. Y entonces ahí estaban los papas y los obispos y los teólogos, y meditando aquí y confrontando acá este texto y mirando esta cita y mirando la realidad del lenguaje, etcétera, y mirando a ver en qué se basaba Arrio para negar a la Trinidad, etcétera, etcétera.